Ahí sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, ¿cierto? Manifestarle a los que se unieron hace poco que les decía que para mí es un grato placer estar con ustedes aquí. Ustedes me llenan de energía, así que yo feliz de hacer las clases con ustedes. Hoy día vamos a tocar, ¿cierto? Un tema que no es nuevo, no son contenidos nuevos, estos son contenidos, ¿cierto? Prácticamente de repaso. Nosotros tuvimos una clase a solicitud de ustedes el año pasado, al término, cuando ya no estábamos yendo, ¿cierto? Que tuvo que ver con cálculo de dosis. Entonces, los contenidos que hoy día vamos a ver son recordar un poco lo que vimos nosotros en algunas patologías el año pasado, ¿cierto? Traerlas a la memoria. Y lo vamos a ir haciendo, ¿cierto? Tratar de ir haciéndolo entretenido, por eso les dije yo que tuvieran calculadora a mano, lápiz a mano, porque vamos a ir, ¿cierto? Respondiendo preguntas y viendo, ¿cierto? Aclarando las dudas. Lo importante es que podamos ir avanzando, ¿cierto? Y trayendo estos temas que les van a servir sin duda para su quehacer, ¿cierto? Y su planificación de las actividades, ¿ya? Así que voy a empezar a presentar. Los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Que son los que nosotros vamos a tratar con esta clase de ir aportando al desarrollo de estos resultados de aprendizaje que están en su programa de asignatura, que tienen que ver con cómo ustedes se sitúan frente a situaciones de salud y enfermedad, ¿cierto? Basado en los conocimientos y de las ciencias básicas, como lo es la farmacología, ¿cierto? Que nos apoya, ¿cierto? Para nuestro quehacer profesional. Como segundo resultado de aprendizaje es que ustedes comprendan dentro de su rol profesional la importancia que tiene el conocimiento de todos estos aspectos, ¿cierto? Para otorgar una atención segura y por ende basada en principios éticos, ¿cierto? Que los hacen tomar las distintas decisiones en cuanto a los manejos y acciones de matronería en su quehacer profesional. Y por último, ¿cierto? Otorgar, vamos a también a contribuir al tercer resultado de aprendizaje, que es otorgar una atención integral, ¿cierto? Que ahí tiene que ver con no tan solo el quehacer práctico con algunos procedimientos, sino que también con el conocimiento del manejo médico, ¿cierto? De los fármacos que nosotros utilizamos habitualmente en nuestro quehacer. Si ustedes se recordarán, los que pudieron acompañarme, ¿cierto?, el año pasado en la clase de taller que me pidieron de cálculo de dosis, que nosotros partimos con esta diapositiva, en la cual, ¿cierto?, decíamos cuántas miliunidades de oxitocina están pasando, a qué velocidad de infusión dejo el suero, cuál es la dosis inicial de oxitocina, cuál es la vía media de la oxitocina, infusión de la insulina. O sea, son muchas las preguntas en relación a los fármacos que siempre están en nuestra mente, ¿cierto? Y que la vamos a tener que traer cuando nosotros nos veamos enfrentados a una situación clínica. Y tenemos que como profesionales poder dar respuesta a todas estas inquietudes, ¿cierto? Que nos surgen en algún momento. Y el año pasado ustedes estaban así, al fin de año, cuando me dijeron, profe, por favor, hagamos un taller de cálculo de dosis, pero este 2021 ustedes están, como lo dijimos el año pasado al término de ese taller, ya con una tranquilidad distinta, con una madurez distinta y que les va a permitir, ¿cierto?, que vayamos avanzando en este tema que no a todo el mundo le gusta, pero es tan necesario para otorgar una atención de calidad y segura para nuestros usuarios que lo vamos a tocar. Recién le decía a la profesora Solea, yo veo con ustedes fármacos en primero cuando el profe Iván me invita a clase, después vemos fármacos en segundo, después vemos fármacos en tercero y terminan conmigo en cuarto, o sea, no se van a librar conmigo y los fármacos hasta cuarto año. En quinto ya no los vemos porque ya lo tienen asumido, pero conmigo con fármacos se van a ver todos los años, ¿ya? Un poco para entender cómo vamos a organizar los contenidos de los distintos fármacos. Hoy día 26 vamos a ver generalidades de los fármacos, uterotónicos, neuroprotección y tocolíticos, no en el detalle que lo vimos el año pasado cuando lo vimos en cada una de las clases, sí, pero los aspectos más importantes, porque esto acuérdense que es un tema de recordatorio.
Y el próximo lunes 29 vamos a ver el manejo de la insulina, corticoides, antibióticos y anestésicos, ¿ya? Que son los fármacos con los que ustedes a este nivel, según los resultados de aprendizaje, deberían ya manejar. Y vamos a partir, ¿cierto?, con una pequeña encuesta. Les va a aparecer en sus pantallas, ¿cierto?, para que respondamos. Súper fácil, porque esto es de introducción, de generalidades. Así que comiencen a responder. Vamos respondiendo. Ya, sin miedo, si esto es para que traigamos los conocimientos. Ya vamos en la mitad. Súper. Ya, anímense los que faltan. Vamos en un 60% de respuesta. Vamos, vamos, contesten, sin miedo, sí, aquí no hay error, aquí hay aprendizajes nomás, así que vamos, nos quedan 30 segundos para terminar la encuesta. Así que sin miedo, denle nomás, respondan. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierran las respuestas. Veamos cómo nos fue. ¿Están viendo los resultados? ¿Se ven los resultados, chicos? Sí, se ven. Sí. Súper. ¿Cuántos miligramos tiene 1 gramo? Ahí el 64% de ustedes, ¿cierto? Perdón, 64 de ustedes, que corresponden al 91%, contestó que 1000 miligramos. Y hay un porcentaje, ¿cierto?, menor que dice 100 miligramos. Aquí, claramente, la respuesta está, ¿cierto? Y de hecho, cuando uno ve el concepto, cuando uno dice miligramos, 1000 miligramos, 1 gramo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a recordar ahora los conceptos para respaldar esto. Y en cuanto a las unidades, también las unidades, las miliunidades, cada unidad, ¿cierto?, tiene una miliunidad. Así que vamos a ver entonces los conceptos generales que vimos el año pasado. Recordar que es sumamente importante y hacer la diferenciación de los distintos conceptos cuando uno habla de dosis. ¿Qué es lo que está diciendo cuando uno habla de dosis? ¿Se acuerdan cuando uno hablaba de dosis? ¿Qué es la dosis de un fármaco? Por ahí, ¿qué dicen en el chat? Es la cantidad que se debe administrar. Muy bien, Sofía, ¿cierto? Es la cantidad total que se administra en un momento de un fármaco. Súper. Y en cuanto a la disolución, ¿qué es la disolución? ¿Se acuerdan? Muy bien, Benjamín. ¿Qué es la disolución? Cuando yo hablo de disolución, ¿es la mezcla de soluciones? Por ahí va, pero no es la mezcla de soluciones. Cuando hay un soluto y un solvente, específicamente, claro, cuando yo mezclo un soluto y lo disuelvo en un solvente. Muy bien, súper.
Y la concentración, ¿se acuerdan qué es lo que era la concentración? ¿Qué es la concentración de un fármaco? Es la cantidad que puede, dice aquí, la cantidad que puede ser en porcentaje de un fármaco, ¿ya? Es el volumen que se encuentra un fármaco. Es cuando está disuelto el soluto en el solvente, la cantidad de fármaco que hay en una solución. Eso, Mariela, ahí sí, es la cantidad, ¿cierto?, de fármaco o principio activo que contiene un determinado peso o volumen, ¿cierto?, de solución. Súper. Entonces es importante ir viendo que hay diferencias cuando yo hablo de la concentración de un fármaco a cuando yo hablo de la dosis de un fármaco, ¿ya? Y también cuando yo hablo de la velocidad de infusión. ¿Qué es la velocidad de infusión? ¿Se acuerdan qué es lo que es la velocidad de infusión? Todos estos temas ya los vimos. ¿Qué es la velocidad de infusión? La velocidad en que yo administro el fármaco. Claro, es la velocidad que yo administro un fármaco, bien Gabriela, en un tiempo determinado, ¿cierto? Y que eso se relaciona con la dosis que yo quiero administrar, ¿ya? Porque yo puedo tener una misma velocidad de infusión, pero si la concentración que yo tengo del fármaco es distinta, la dosis que voy a administrar es distinta. Entonces, siempre es importante tener claridad que estos conceptos, si bien se parecen, hablan de fármacos, yo tengo que tener la claridad cuando yo estoy hablando de un fármaco que lo voy a administrar, ¿cierto?, a una velocidad de infusión, yo puedo, insisto, tener la misma velocidad de infusión, por eso la indicación nunca es tan dada en la velocidad de infusión, uno siempre tiene que hablar de la dosis que quiere administrar, porque si yo igualo la velocidad de infusión, pero cambio la concentración de cómo yo preparé ese fármaco, voy a cambiar la dosis. Entonces yo siempre tengo que tener claridad cuál es la dosis que quiero pasar, cuál es la concentración en la que yo tengo preparado mi fármaco y en relación a eso programar la velocidad de infusión. Y todo esto se cruza ¿con qué? Con las unidades de medición, que es un poco lo que estábamos viendo en las preguntas iniciales. Tengo que tener claridad cuáles son las unidades de medición del fármaco que yo voy a administrar para poder, ¿cierto?, ir haciendo los cálculos de las dosis que me están indicando. Es por eso que hay que recordar, y que es un poco con las preguntas que estábamos haciendo, que haciendo las equivalencias de las unidades de emisión, estos son conceptos que nos traemos de la farmacología básica, pero es importante siempre recordarlo. 1 kilo son 1000 gramos, 1 gramo son 1000 miligramos y 1 miligramos son 1000 microgramos, ¿ya? Porque tenemos fármacos que van a venir, ¿cierto?, en gramos, en miligramos o algunas dosis, ¿cierto?, en microgramos. Por eso yo tengo que saber, ¿cierto?, las equivalencias para poder luego hacer, ¿cierto?, el cálculo de la dosis que me están indicando y no, ¿cierto?, administrar, sobre todo cuando nosotros hablamos de dosis súper exacta, que tiene que ver, por ejemplo, cuando hacemos los cálculos de dosis para los recién nacidos, que son dosis sumamente estrictas, ¿cierto?, para la administración en esos recién nacidos, o de algún fármaco en específico, ¿cierto?, que las dosis sean muy exactas. En cuanto, ¿cierto?, a los litros, ¿cierto?, son ml y mililitros, ¿cierto?, para la diferenciación, la equivalencia. Y en el caso de las unidades, como yo les decía, que esto responde a las preguntas que ustedes tenían en la parte inicial, en la cual una unidad corresponde a 1000 milunidades. Esto siempre es importante tenerlo porque hay dos fármacos que nosotros tenemos que son de uso súper habitual en obstetricia, que son la oxitocina, ¿cierto?, y la insulina, en la cual vienen la presentación en unidades internacionales. Por eso es importante siempre tener esta equivalencia en nuestra memoria. Vamos con la segunda encuesta. Vamos avanzando. Vamos con la segunda.
Esta es una sola pregunta. ¿Cuántas dosis de un fármaco contiene una presentación al 30%? Vamos, sin miedo. Vamos, porque esto nos permite aclarar dudas. Vamos, súper, muy bien la respuesta. Ya vamos prácticamente en un 60% de respuesta. Vamos, sin miedo, sin miedo. Está dividida la audiencia. Ya vamos en un 80% de respuesta. 30 segundos nos quedan para cerrar la encuesta. Anímense, anímense. Aquí nadie sabe quién tiene la razón y quién se equivoca y quién no. Así que aquí hay que puro tirarse a la piscina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cerraron las votaciones. Ahí están sus resultados. Miren, un 34% dice que son 30 miligramos, ¿cierto?, en 100 ml. Un 18% dice que son 3 gramos en 100 ml. El 38%, que está ahí casi 50-50 con la alternativa A, dice que son 30 gramos en 100 ml. Y un 10% dice que hay 3 miligramos en 100 ml. Aquí voy a dejar abierto para los que quieran justificar su respuesta y decir por qué yo me la juego porque sea esta la respuesta correcta. A ver, vamos, ¿quién se anima? O sea, yo no estoy segura, profe, pero yo puse que era 30 gramos en 100 ml porque según lo que recuerdo por el porcentaje de masa-volumen es X gramos de soluto en 100 ml de disolución. Muy bien, Javiera. ¿Quién está de acuerdo con Javiera o quién discrepa de Javiera en su justificación, ¿cierto?, de su respuesta? Sofía dice que depende del formato en el que venga el fármaco. Si viene en gramos, serían 30 gramos en 100 ml. Si el fármaco viene en miligramos, entonces son 40 miligramos en 100 ml. A ver, ¿de acuerdo? Antonia, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con Sofía o con quién? ¿Quién está por ahí? Con la Javi. ¿Están de acuerdo con la Javiera? Ya, súper. Me parece que nosotros, ¿cierto?, vayamos teniendo, ¿cierto?, nuestras posturas y vamos a ir aclarando esto. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la concentración de un fármaco, nosotros estamos, como dijimos recién, cuando vimos el tema de los conceptos, dijimos que la concentración era la cantidad de un fármaco, ¿cierto?, de un principio activo que tenía, ¿cierto?, en un determinado peso o volumen. Y lo podemos tener en una concentración masa-volumen, ¿cierto?, cuando yo tengo una cantidad de fármaco en una solución, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, que un fármaco está de 2 miligramos de un fármaco por ml, eso quiere decir que hay 2 miligramos de ese fármaco en 1 ml de solvente. Ese es cuando la presentación está en masa-volumen.
Pero cuando yo hablo de porcentaje, Javiera tiene razón. Y efectivamente, cuando yo hablo de un porcentaje, siempre es cuando yo hablo del porcentaje, es la cantidad en gramos de soluto del fármaco que están contenidas en 100 ml de solvente. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo que planteaba, ¿cierto?, la compañera, que iba a depender si estaba en miligramos o en gramos. No, siempre cuando yo hablo de concentración en porcentaje, ¿cierto?, es la cantidad de un solvente, de un soluto, perdón, en gramos en 100 ml de solución. Yo puedo ir después, ¿cierto?, sacando el cálculo para ver si voy a administrar gramos, miligramos, dependiendo de lo que yo tengo indicado. Pero la concentración siempre va a ser la misma. Cuando yo hablo que un fármaco está al 25%, es que hay 25 gramos de ese fármaco en 100 ml de solución. Y puede venir en una presentación de 10 ml el frasco. Entonces yo tengo que hacer el cálculo, ¿cierto?, para decir, tengo 25 gramos en 100 ml, en este frasco que es de 10 ml, ¿cuántos gramos tengo? Y ese es el cálculo, ¿cierto?, que vamos a ir ahora también recordando cómo lo hacemos con la regla de 3. Pero el concepto en el que se tienen que quedar, que cuando un fármaco viene en presentación, ¿cierto?, en concentración al porcentaje, ¿cierto?, siempre es los gramos de ese porcentaje en 100 ml de solución. ¿Ya? ¿Queda claro el concepto? Súper. Vamos avanzando. Aquí todo lo vamos a ir avanzando en encuestas. Vamos con la encuesta número 3. Y como ya nos estábamos poniendo, ¿cierto?, en regla de 3, vámonos con la primera regla de 3. Dice la pregunta, si la presentación de la gentamicina es de 80 miligramos en 2 ml, ¿cuántos ml necesito para administrar la indicación de 3 miligramos kilo en un paciente de 70 kilos? Lápiz, papel, calculadora. Y empiecen a responder. Ahora, como van a tener que sacar cálculo, vamos a dar un poquito más de tiempo para la respuesta. Así que ya hay algunos que están contestando. Desempolvando la calculadora se llama esta clase. Súper, ya vamos en un 40% de respuesta. Vamos, hagan el intento, los que no lo hayan hecho, hagan el intento de hacer el cálculo. Ya. Vamos a dar 15 segundos más. Ahí están ya sumándose. Entonces vamos a dar un minutito más. Porque ahí veo que están algunos ya sacando los cálculos.
tenemos un 60% de votación. Con un 80% de votación voy a cerrar la encuesta para que podamos seguir avanzando. Súper. 30 segundos más y cerramos. Anímense. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cerraron las votaciones. Los que alcanzaron, ¿cierto? Y veamos los resultados. Este es el resultado, ¿cierto? De las respuestas. Un 80% de sus compañeros dio la respuesta de 5,25 ml para administrar la dosis indicada. Y vamos a ver, ¿cierto?, la justificación del por qué, pero aquí lo primero que vamos a hacer el reparo es de la lectura de lo que estamos solicitando, porque habían dos alternativas que se descartaban inmediatamente, porque la pregunta era ¿cuántos ml necesito para administrar la indicación? La alternativa A y la alternativa C hablaban de ampollas, así que automáticamente esas dos alternativas quedaban fuera, ¿cierto?, de discusión. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué la alternativa D de 5,25 era la respuesta correcta. ¿Cierto? Recordar rápidamente, ¿cierto?, que la regla de 3 para cálculo de dosis, en la cual nosotros tenemos una proporción conocida, ¿cierto? A está en B, ¿cierto? Tenemos luego una proporcionalidad desconocida, que tenemos C, pero no tenemos idea, ¿cierto?, la incógnita que tenemos que descubrir. Y para sacar la cuenta de lo que nosotros, ¿cierto?, el cálculo que estábamos pidiendo, la primera parte que teníamos que hacer era decir, ver cuál era la dosis que necesitábamos. Y nos estaban diciendo que la indicación eran 3 miligramos por kilo para un paciente de 70 kilos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era multiplicar 70 por los 3 miligramos para ver la dosis que necesitábamos administrar. Entonces, la dosis que necesitábamos administrar eran 210 miligramos. Si nosotros hacemos la regla de 3 que dijimos recién, ¿cierto?, en la cual tenemos la gentamicina, ¿cierto?, que viene en 80 miligramos, que estaba dado, y venía en 2 ml de volumen de presentación. La dosis indicada, que era C, ¿cierto?, eran 210 miligramos, que fue el primer cálculo que hicimos, y necesitábamos saber la variable, ¿cierto?, que eran cuántos ml necesitábamos. Hacemos la multiplicación cruzada, ¿cierto?, 210 por 2, y 80 por X, que es la variable, serían 420, lo dividimos por los 80, porque siempre que pasamos un número, ¿cierto?, al contrario, cambia la operación matemática. Si acá está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto?, como una regla de 3, 420 dividido por 80 son 5,25 ml. Entonces la respuesta era, para administrar 210 miligramos de gentamicina, necesito administrar 5,25 ml de volumen de la presentación. ¿Ya? Súper. Profe. Dale. Sí, es que también se puede interpretar de otra forma y se llega al mismo resultado. ¿Ya? Primero se pueden pasar, o sea, en la regla de 3 poner, ya son 80 miligramos en 2 ml, entonces en 3 miligramos, ¿cuántos ml son? Después da un resultado y ese resultado multiplicarlo por los 70 kilos. Claro. Mira, si lo importante aquí es el ejercicio, porque en ambos casos, Mariel, utilizamos la regla de 3. ¿Y qué es lo que queremos ver ahora? Efectivamente, que uno la regla de 3 la puede hacer de distintas formas para poder llegar al resultado, pero el concepto es el que yo quiero que ustedes acuñen. La regla de 3, que tengo 2
¿cierto? Tengo una variable conocida, y tengo 3 variables conocidas y es una la que necesito descubrir, ¿ya? Así que súper, súper bien. Gracias. Gracias, Michelle. Y aquí es importante también en la regla de 3 recordar, ¿cierto? Que siempre que yo pongo, ¿cierto? En la regla de 3 tengo que hacer coincidir, ¿cierto? Las unidades de medición para que el cálculo me dé de manera correcta. Ya no puedo tener las unidades de medición distintas porque si no tengo que hacer la conversión primero para poder incorporarla en mi regla de 3. Encuesta número 4. Vamos avanzando. Ahora, como ya vimos los conceptos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con la programación de una bomba de infusión. ¿Cómo programo, cierto? Ya sé el concepto de dosis, de concentración, de regla de 3. La primera pregunta dice, si tengo 10 gramos de un fármaco X en 500 ml, ¿a qué velocidad de infusión debo programar la bomba de infusión para administrar 2 gramos hora? Lápiz, calculadora y papel. Y la segunda pregunta, si tengo 10 gramos de un medicamento en 500 ml y debo administrar 5 gramos en 30 minutos, ¿cómo debo programar la bomba de infusión? Súper. Vamos. Muy bien, ya empezaron a responder. Muy bien. Muy bien. Ya vamos contestando. Súper. Ya están saliendo los... Muy bien. Vamos a dar un minutito más. Ahí ya están saliendo los resultados. Muy bien. Llevamos en un 50% prácticamente de votaciones. Qué interesantes las respuestas. Vamos, vamos.
Anímense. $30 segundos y cerramos para, ya vamos en el 60% de respuesta. Anímense, hagan el ejercicio. Esto me sirve a mí también para calcular el tiempo, ¿cierto?, que se les va a asignar cuando tengamos este tipo de preguntas en las pruebas. Súper. Vamos a cerrar las votaciones. Se cerraron las votaciones y veamos los resultados. Acá, ¿qué nos dice? ¿Cierto? Un 91% de ustedes contestó en la primera pregunta que era la velocidad de infusión a 100 ml/hora. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto?, la justificación de esa respuesta. Hay un par de, ¿cierto?, de porcentaje, ¿cierto? Un 6% que respondió 50 ml/hora y otro porcentaje que respondió 75 ml/hora. Benjamín, no se preocupe porque está grabada la clase, así que no se va a perder de nada. La voy a poder revisar después un ratito cuando pueda el pedacito que se perdió. Y en la segunda, que nos decía que aquí había como una trampita de que si teníamos, ¿cierto?, la misma concentración, porque eran 10 gramos en 500 ml, pero teníamos que administrar 5 gramos, pero en 30 minutos. Y aquí estamos prácticamente 50 y 50. Y ahora vamos a ver por qué una y no la otra, según lo que nosotros vimos el año pasado de cómo nosotros manejamos las bombas de infusión. Recordar los conceptos, ¿cierto? Que cuando yo programo una bomba de infusión, tengo, por un lado, el volumen total, ¿cierto?, que es lo que yo tengo preparada mi presentación del fármaco. Tengo el volumen infundido, ¿cierto?, que es cuando ya se está administrando lo que yo estoy programando, pero tengo la velocidad de infusión, que es lo que yo programo, que deseo que pase, ¿cierto?, el fármaco que yo estoy administrando. Y esta velocidad de infusión, aquí hay un concepto que es súper importante, está dada en ml/hora, habitualmente, ¿ya? Entonces, como son ml/hora, yo tengo que hacer el cálculo según eso para ver las respuestas de nuestras preguntas. La primera pregunta nos decía, ¿cierto?, si yo tengo 10 gramos en 500 ml, teníamos que pasar 2 gramos, ¿cierto? Entonces no sabíamos cuántos ml teníamos que administrar. Entonces, regla de 3, 2 por 500 son 1000, 10 por x son 10x, paso dividiendo los 10 y son 100. O sea, tengo que programar la bomba de difusión a 100 ml hora para administrar 2 gramos hora, que era lo que me estaban solicitando en la primera pregunta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la segunda pregunta? En la segunda pregunta teníamos exactamente la misma concentración, pero teníamos que administrar 5 gramos. ¿Ya? Entonces, el volumen que yo tenía que administrar, si hacemos la misma regla de 3, eran 250 ml para administrar los 5 gramos. Pero ¿dónde estaba la pillería? Que me estaban pidiendo que yo pasara esos 5 gramos en 30 minutos. Pero la bomba de infusión se programa y me administra en ml por hora. Y yo tenía que administrar en 30 minutos. Entonces, si yo tengo que administrar 250 ml en 30 minutos, ¿a cuántos ml debo programar, cierto? Si en 60, para poder programarlo en 60 minutos, que es lo que me da la bomba de infusión.
Entonces hago la misma regla de 3, 250 por 60, dividido por 30 y me da 500. Entonces, yo debo programar la bomba de infusión a 500 ml hora, ¿cierto? Pero, que esto también lo vimos el año pasado cuando hicimos el taller, yo tengo que dejar el volumen total de infusión en 250, a pesar de que yo estoy poniendo un matraz de 500. ¿Para qué? Para que la bomba de infusión me avise cuando llegue al volumen total, porque siempre la bomba de infusión, cuando uno pone el volumen total, avisa cuando termine ese volumen infundido, independientemente porque la bomba no ve el matraz que yo estoy colgando, sino que simplemente sabe que yo lo estoy programando y que el volumen total es 250. Entonces yo programo en 250 para que me avise cuando llego a la mitad. Y así pasó en 30 minutos. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, Sí, demo. entonces la respuesta número 2 sería volumen total 250 ml y volumen de infusión 500 ml 500 por ml hora. hora, sí. Esa es la respuesta correcta. Volumen total de la infusión, 250, y volumen, velocidad de infusión a 500 ml hora. Y de esa forma yo administro los 5 gramos en 30 minutos. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué no podría ser al revés? Porque, a ver, al revés, ¿cómo? Porque si usted administra, la otra alternativa decía que usted administraba a 500 ml hora, ¿sí? Veamos la otra respuesta. Ah, no, déjame, aquí lo tengo anotado. La otra respuesta era volumen total 500 ml, ¿cierto? Y el volumen de difusión a 250 ml hora. Si yo pongo a 250 ml hora, en media hora, ¿cuánto me va a pasar? 125 ml. Y cuando nosotros hicimos el cálculo de lo que necesitábamos para pasar los 5 gramos, nosotros necesitábamos administrar los 250, no 125. Por eso no puede ser la primera, porque si yo pongo una velocidad de infusión a 250 ml hora, en media hora me va a pasar 125 ml hora. Ahora sí, Dafne, Sí, gracias. súper. Lo importante es que vayamos avanzando y vayamos entendiendo, ¿cierto?, estos conceptos que igual son súper importantes, porque estamos haciendo el ejercicio con un fármaco, ¿cierto?, y con una concentración, pero esto ustedes lo pueden extrapolar a cualquier fármaco cuando tengan los contenidos. Otra encuesta, vamos. Vámonos con los uterotónicos. Aquí hay 4 preguntas, pero son súper cortitas. Así que vamos. Que tienen que ver con la oxitocina y los uterotónicos en generalidades. ¿Cuál es la presentación de la oxitocina? ¿Cuál es la vida media de la oxitocina? ¿Qué uterotónico debo administrar como segunda línea a una puérpera o un parto normal con preeclampsia severa? ¿Y qué uterotónico debo utilizar para la inducción de un aborto de 9 semanas? No busquen cuadernos, respondan de lo que se acuerdan y después vamos dando la justificación de las respuestas. Súper bien.
Súper bien. Ya vamos casi en un 50% de respuesta. Súper. Aquí vamos a traer todas las materias del año pasado. Las neuronas están haciendo sinapsis, pero como locas adentro de sus cabecitas. Ya vamos en un 70% de respuesta. 30 segundos y cerramos las votaciones. Vamos a ir cerrando ya las votaciones para hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la votación y veamos los resultados. La primera pregunta, netamente estas son preguntas de conocimiento. Yo no puedo no saber, ¿cierto?, cuál es la presentación de la oxitocina, porque es uno de los fármacos que nosotros más utilizamos en obstetricia. Y, por suerte, ¿cierto?, el 84% de ustedes tiene claridad que la presentación de la oxitocina es de 5 unidades internacionales en una ampolla de 1 ml. Efectivamente, esa era la respuesta correcta. En cuanto a la vida media de la oxitocina, aquí vamos a responder esta pregunta con la diapositiva que viene a continuación para clarificar, porque aquí hay una confusión en la vida media de la oxitocina. Yo creo que se los confundió con la vida media de otro uterotónico y con la concentración de la oxitocina, cuando se estabilizaba la dosis de oxitocina, ¿ya? Que tenía que ver con cuánto yo subía la dosis de oxitocina. Así que lo vamos a revisar. Bien, para que vayamos aclarando. Después, aquí también, aquí vamos a tener que aclarar, ¿cierto?, qué uterotónico debo administrar como segunda línea. También lo vamos a aclarar en la diapositiva que viene a continuación. Y aquí hubo menos, ¿cierto?, respuesta que tenía que ver, si aquí está la respuesta final, un 96% también tiene la respuesta del misoprostol. Ahora vamos a ver por qué cada una de esas respuestas en la siguiente diapositiva. Como recordatorio, tenemos los uterotónicos, ¿cierto?, que son los que producen contracción en el músculo uterino. En el trabajo de parto, tenemos para utilizar la oxitocina, el misoprostol o la dinoprostona, que la dinoprostona no en todos lugares está disponible, pero es uno de los fármacos que se utiliza para la inducción. Entonces, en el caso de los uterotónicos para inducción de trabajo de parto, estos son los que nosotros utilizamos. En el caso de los uterotónicos para el manejo de las metrorragias postparto, ¿cierto?, tenemos la oxitocina, la ergometrina o el metergin, el misoprostol y el carbetocin. En cuanto a la oxitocina, recordarles, ¿cierto?, que la presentación era de 5 unidades en 1 ml, como estaba la pregunta, y aquí están los conceptos que tenemos que aclarar. Los que contestaron 20-30 minutos como vida media se confundieron, ya que ese es el tiempo de estabilización de la dosis. O sea, cuando yo estoy administrando oxitocina exógena, para estabilizar, ¿cierto?, el efecto de esa dosis pasan entre 20 a 30 minutos. Por eso, cuando nosotros hacemos inducciones o aceleraciones oxitóxicas,
El control de dinámica uterina se hace a los 20 minutos para ver si nosotros aumentamos o no la dosis de la oxitocina dependiendo de la respuesta que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante recordar? Que la vida media de la oxitocina es entre 3 a 5 minutos, y ¿por qué eso es importante? Porque en el caso que nosotros tengamos un efecto, ¿cierto?, no deseado con la oxitocina, sabemos que, como la vida media es tan cortita, basta que nosotros suspendamos la infusión, administremos volumen, ¿cierto?, y ya en 3 a 5 minutos ya no tendríamos que tener el efecto de esa dosis administrada. Ya por eso es tan segura el uso de la oxitocina en el caso de la inducción del trabajo de parto. Profe, ¿Sí? es que se me olvidó la pregunta. ¿Preguntaba por la vida media? Preguntábamos por la vida media. Bien, Gabriela. Entonces, recordar también que para el uso de la oxitocina tenemos una dosis inicial de 2 miliunidades por minuto y una dosis máxima, ¿cierto?, de 40 miliunidades por minuto, que están dadas según la normativa se me olvidó el nombre, de las guías perinatales, ¿ya? Entonces, y aquí hay que tener cuidado, ¿cierto?, con las precauciones de la administración que nosotros ya las conocemos. Chuta, déjenme que puse la diapositiva que me va a dar la otra respuesta después. Pero vamos a aclarar. La pregunta que tenía que ver con la utilización de qué fármaco utilizamos para inducir un aborto de 9 semanas, el 90% puso que era el Metergin, y eso es correcto. Recuerden que la oxitocina, ¿cierto?, el útero, menos de 12 semanas no tiene o tiene muy pocos receptores de oxitocina. Entonces, el efecto que puede tener la oxitocina para la inducción de un aborto de 9 semanas es mucho menor, por eso se utiliza, ¿cierto?, el Metergin, perdón, el misoprostol. El Metergin, como vimos recién, es un uterotónico que se utiliza para la metrorragia posparto, pero no para la inducción. ¿Por qué? Porque el Metergin tiene una vida media alrededor de 2 horas, entonces el efecto es demasiado potente y no tiene este efecto de contracción y relajo para provocar, ¿cierto?, la contracción para el producir un aborto, ¿cierto?, a las 9 semanas en el caso de que se requiera generar un vaciamiento uterino, ¿ya? La otra pregunta, que era qué fármaco utilizábamos para la administración, para una puérpera de una preeclampsia severa, recordar que el Metergin está contraindicado en las pacientes hipertensas, por eso no lo podemos utilizar en una paciente con preeclampsia severa, ¿ya? Así que ahí utilizamos como segunda línea el Carbetocid, ¿ya? Aquí nos vamos con la encuesta 6. Perdón. Aquí, bueno, antes de seguir con esta encuesta, yo sé que deberíamos hacer un break ahora, pero yo les voy a pedir terminar 15 minutos antes porque me acaban de citar a una reunión urgente, pero como hemos ido haciendo dinámico, vamos a terminar 15 minutos antes y por eso no vamos a parar en la mitad de la clase, ¿ya? Para poder alcanzar a ver los contenidos. Así que espero su comprensión con eso. Vamos a tirar la encuesta entonces. Vamos. Aquí esto ya vimos, ¿cierto? La dosis como venía, ¿cierto?, la presentación de la oxitocina, y ahora también cálculos. Dosis, ¿cierto?, a la velocidad. Si yo tengo una velocidad de infusión, necesito saber qué dosis estoy administrando. Así que ahora van a tener unos minutitos porque aquí sí que son cálculos. Sacando uno probablemente puedan sacar las otras 2 preguntas fácilmente. Así que
Empezaron a aparecer los resultados. Muy bien. Los que ya lo hicieron se habrán dado cuenta que sacando el primero se sacan los otros fácilmente. Vamos, vamos, anímense. Ya, ahí empezamos. Ahí empezaron a salir los cálculos. Muy bien. Vamos, vamos. El 20% ha votado. Se siguen uniendo a clase, así que parece que estamos entretenidos. Bueno, se están saliendo, están llegando, así que estamos bien. ¿Cómo van? Vamos a llegar al 50% para cortarla, porque esta ha sido un poco más lenta, porque igual son más cálculos. Gracias, Sofía. Qué bueno que les gustó la idea. Se hace menos majadera esta contenido. Y así practican para la prueba, porque en la prueba van a hacer ejercicios así, no de otra manera. Así que estamos estudiando para la prueba, ¿ves? Estudiando para la prueba. Muy bien. Apliquemos, apliquemos. Siempre es bueno aplicar los contenidos. Hay que tomarse su tiempo, Faride. Muy bien. Ya, vamos a ir cortando y después vamos a ver las respuestas para que podamos ir retroalimentando y podamos seguir avanzando. Ya. Aquí están, ¿cierto?, los resultados. A 18 ml hora, la misma concentración. Marcó la que no quería marcar. Bueno, pero no importa, si es un ejercicio, esa es la idea. En la primera pregunta, ¿cierto? Todas las concentraciones son exactamente lo mismo, lo que cambiaba, que era un poco el concepto que yo les decía al comienzo. Yo tengo la misma concentración de un fármaco y lo que yo cambio es la velocidad de infusión. ¿Qué es lo que hago entonces? Es cambiar la dosis que estoy administrando. Este concepto se une con lo que vimos al comienzo.
efectivamente, ¿cierto? Vamos a ver el ejercicio, cómo se responde. Ay, chutas, disculpen. Pensé que estaba compartiendo. Gracias por avisarme. Ahí está. Pensé que le había compartido la respuesta. Bueno, en la primera pregunta que decía, ¿cierto? Si yo administro una velocidad de infusión de 18 ml/hora, efectivamente la respuesta correcta es que estoy administrando 3 miliunidades por minuto, ¿ya? Aquí hay muchos cálculos que sacar, porque nosotros tenemos ml hora, la respuesta está en miliunidades por minuto, entonces había que hacer varias conversiones en relación a la regla de 3 que nosotros ya hemos utilizado, ¿ya? En el segundo ejercicio, el 88% contestó que a una velocidad de infusión de 30 ml/hora se administran 5 miliunidades por minuto y efectivamente esa era la respuesta correcta. Vamos a ver, ¿cierto?, el cálculo. Y en la última, que se administraba a 12 ml/hora, la velocidad de infusión efectivamente, como respondió el 85%, es 2 miliunidades por minuto, ¿ya? Entonces vamos a ver la respuesta, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto?, es ver, ¿cierto?, que una ampolla de oxitocina que tenía 5 unidades internacionales, si nosotros hacemos la conversión de que hicimos al comienzo, ¿cierto?, de las equivalencias, vamos a tener 5.000 miliunidades en ¿cierto?, en esa concentración. Si yo estoy preparando una ampolla de oxitocina, o sea, 5.000 miliunidades de oxitocina en 500 ml de suero fisiológico, yo voy a tener por cada ml, ¿cierto?, de solución, 10 miliunidades de oxitocina. Ese es lo primero que tenemos que tener claridad al momento de hacer nuestro cálculo. Entonces, aquí, ¿por qué es importante y por qué puse esas velocidades de infusión? No las puse al azar y no las puse exclusivamente para ejercitar, sino que las puse también para contarles que en los distintos hospitales donde uno puede trabajar, en el caso cuando nosotros podamos ir a prácticas, tienen distintos protocolos de velocidades de infusión según lo que para ellos, ¿cierto?, ha respondido de manera correcta para el manejo de sus pacientes. Entonces, cuando yo voy a un hospital, tengo que conocer cuáles son las normas y los protocolos que ellos manejan para las administraciones de los fármacos, porque no son estándares. ¿Qué tenemos como estándar? Lo que nos da las guías, ¿cierto?, las guías clínicas, que nos dicen que la infusión mínima, ¿cierto?, la dosis mínima son 2 miliunidades y la dosis máxima son 40 miliunidades por minuto. En ese rango se tienen que mover, ¿cierto?, todos los protocolos internos de cada servicio. En el caso del Hospital Carlos Van Buren, ellos manejan la velocidad de infusión inicial a 18 ml/hora, que fue la primera pregunta que yo les hice. En el caso del Hospital Gustavo Fricke, ellos parten, ¿cierto?, con una velocidad de infusión de 30 ml/hora, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que 10 miliunidades habían en 1 ml, que fue el primer ejercicio que nosotros hicimos para sacar la concentración que teníamos por ml. Y nosotros necesitamos saber cuántas miliunidades hay en 18 ml, porque eso es lo que estoy pasando en una hora. Entonces, hago mi regla cruzada, ¿cierto? Mi regla de 3, 180, son 180 miliunidades en una hora, ¿cierto? Pero la respuesta estaba en miliunidades por minuto. Entonces, si yo tengo 180 miliunidades en una hora tiene 60 minutos. Nueva regla de 3, 180 miliunidades yo las tengo en 60 minutos. Y lo que yo quiero saber es cuánto está pasando en un minuto. Hago mi regla de 3 y me dice que yo estoy pasando 3 miliunidades en un minuto de esa infusión. Entonces, esto, ¿cierto?, es lo importante que ustedes tienen que saber. Cuando ustedes estén en el Hospital Carlos Van Buren y ellos inicien, ¿cierto?, por protocolo, inician sus inducciones con 18 ml/hora, eso quiere decir que ustedes están administrando una dosis de 3 miliunidades por minuto del fármaco de la oxitocina.
que está dentro de lo que nos dice, ¿cierto?, la guía ministerial, que la dosis mínima es de 2.000 unidades, aquí parten con 3.000 unidades. En el Hospital Gustavo Fricke hacemos la misma vuelta, ¿cierto?, para calcular, siempre calculamos primero, ¿cierto?, de lo menos a más, y nos da una velocidad, una dosis de administración de 5.000 unidades por minuto a una velocidad de infusión de 30 ml horas. ¿Y por qué les puse a 12 ml hora? Porque en el hospital de Quilpué inician con 12 ml hora, que quiere decir, haciendo el mismo ejercicio, porque es la misma regla de 3, que inician con 2.000 unidades por minuto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Los conceptos generales del fármaco, las dosis máximas, las dosis mínimas, las concentraciones, y cuando llego al servicio para poder bajarlo, conocer los protocolos internos que tiene cada servicio para la administración de los fármacos. ¿Están mal estas 3 dosis de las indicaciones en los distintos hospitales? No. ¿Por qué? Porque están dentro de los protocolos que establece la guía ministerial. Y que también es importante, ¿cierto?, que ustedes conozcan que en el caso del Hospital Gustavo Fricke, ellos inician, como yo les decía, con 30 ml hora, y por protocolo, ¿cierto? Bueno, sacamos la cuenta que eran 5.000 unidades por minuto, y ellos por protocolo van aumentando 30 ml hora cada 20 minutos, según que nosotros dijimos que la estabilización de la dosis era entre 20 y 30 minutos. Cuando ellos, ¿cierto?, hacen la evaluación y consideran que hay que subir, van aumentando de 30 ml hora. ¿Eso qué quiere decir? Que suben de 5 en 5 las miliunidades por minuto. Y tienen una velocidad máxima de infusión de 280 ml hora, que les da una dosis máxima de 30 miliunidades por minuto, que también está dentro de lo que la guía ministerial nos dice, que máximo son 40. Ellos, en protocolo interno, la dosis máxima que tienen de oxitocina es de 30 miliunidades por minuto. En el Hospital Carlos Van Buren, que parten con 18 ml hora, o sea, una dosis de 3.000 unidades por minuto, ellos van aumentando de 18 ml hora, o sea, van subiendo de 3.000 unidades por minuto, con una velocidad máxima de infusión, ¿cierto?, de 198 ml hora, que eso quiere decir que la dosis máxima que ellos administran son 33 miliunidades por minuto. También están dentro de lo que la guía ministerial dice como rango de seguridad para la administración de la oxitocina. Y en el caso del Hospital de Quilpué, ellos inician con 12 ml hora de velocidad de infusión, que nos da una dosis de administración de 2 miliunidades por minuto, van aumentando de 12 ml hora cuando se estabiliza la dosis, ¿cierto? O sea, van aumentando de 2 en 2 las miliunidades, con una velocidad máxima de infusión de 180 ml horas. ¿Eso qué quiere decir? Que su dosis máxima es de 30 miliunidades por minuto. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes, que ninguno de los 3 hospitales está equivocado. Ellos, cómo se van haciendo estos protocolos, según la respuesta que cada uno de los servicios va viendo con el resultado del resultado perinatal que tienen, ¿cierto?, con el uso de estos distintos fármacos. Lo importante siempre es irnos a los conceptos básicos. ¿Cuál es la concentración que tengo del fármaco? ¿Cuál es la dosis que me están indicando? ¿Y cuál velocidad de infusión necesito para administrar la dosis que estoy administrando? ¿Se entiende, chicos? Para que avancemos. Súper. Vamos avanzando entonces. Encuesta 7. Me volví loca haciendo encuestas, ¿ah? No se pueden quejar. Nos faltan 2 encuestas más nomás. Cambiamos de fármaco. Nos fuimos de la oxitocina y de los uterotónicos. Vámonos a los tocolíticos. Y, perdón, de la neuroprotección. ¿Cuál es la presentación del sulfato de magnesio? Y, que eso es importantísimo que yo tengo que saber, y también cuál es la dosis metabólica del sulfato de magnesio. O sea, hasta cuál es la dosis segura, ¿cierto?, para los efectos los efectos deseados del sulfato de magnesio. Clase
estos temas los vimos cuando vimos síndrome hipertensivo y cuando lo vimos en parto prematuro también. Ya, a la piscina, a la piscina. Aquí no hay que sacar ni un cálculo. Aquí es si me acuerdo o no me acuerdo. Vamos, vamos, súper. Ya empezamos. Esta respuesta es más rapidita. Ya, tírense a la piscina, tírense a la piscina. Jueguen, jueguen. No busquen en los cuadernos, no busquen en los apuntes. Acuérdense de lo que ustedes se acuerden nomás. Esto es para refrescar la memoria. Vamos en un 35% de respuesta, poquita respuesta. Si esta pregunta es C o no C, vamos. Vamos, vamos, tírense a la piscina. Vamos, vamos. Sin miedo. El error es aprendizaje. Súper, ya vamos llegando al 60% de respuesta. Vamos, vamos. Para la clase del lunes se van a tener que comer un chocolate porque vamos a seguir respondiendo encuestas, así que un chocolate que les active la memoria. Ya, vamos a parar, ya vamos en prácticamente un 70% de respuesta. Veamos los resultados. Aquí están los resultados. ¿Cuál es la presentación del sulfato de magnesio? Es una ampolla de 5 ml al 25%. Eso es el 64%, ¿cierto? Respondió. Y en la segunda, la dosis metabólica del sulfato de magnesio, contestaron el 8 al 10 miliequivalentes por litro. En el caso, ¿cierto?, de la ampolla de sulfato de magnesio, está correcta la respuesta, ¿cierto?, de la mayoría, que es una ampolla al 25% en 5 ml, ¿ya? Y en el caso de la dosis metabólica del sulfato de magnesio, aquí vamos a ir viendo, ¿cierto?, que la dosis metabólica del sulfato de magnesio es entre 6 a 8 miliequivalentes por litro, o sea, el 36% aceptó a la respuesta. Cuando nosotros llegábamos a la dosis de 8 a 10 miliequivalentes por litro, perdíamos, ¿cierto?, se nos abolían los reflejos osteotendíneos, y era algo que nos tenía que poner alerta, ¿cierto?, porque ya no estábamos saliendo de la dosis segura del sulfato de magnesio. Entonces, recordar que siempre la dosis entre 8 a 10 miliequivalentes por litro es cuando yo clínicamente ya veo que los reflejos osteotendinos de la paciente están abolidos, ¿ya? ¿Y qué pasa con la dosis mayor a 10, 12 miliequivalentes por litro? Ahí ya corremos el riesgo de que el paciente haga una depresión respiratoria, ¿cierto?,
producto de que tenemos una mayor concentración del efecto del fármaco, ¿cierto?, como depresor del sistema respiratorio. Entonces, la respuesta correcta es 6 a 8 miliequivalentes por litro. Súper. Aquí, recordatorio, el síndrome hipertensivo, ¿cierto? Nosotros vimos en la clase que podíamos utilizar hipotensores y neuroprotección. Los hipotensores que podíamos utilizar, la metildopa, ¿cierto? Como el hipotensor de uso prolongado, seguro para las gestantes y el feto. Dosis mínima, comprimidos de 250 miligramos. La dosis va desde 250 a 500 miligramos cada 12 a 6 horas. Y el efecto, ¿cierto?, más esperado a las dosis altas es la somnolencia, para que uno tenga claridad cuando la paciente está con las dosis altas. La dosis mínima de administración son 250 miligramos cada 12 y la dosis máxima son 500 miligramos cada 6, vía oral. En el caso de los hipotensores que utilizamos para el manejo, ya sea de la crisis hipertensiva, en las pacientes gestantes, tenemos al nifedipino, que vienen comprimidos de 10, 20, 30, 40 miligramos, y en el caso, ¿cierto?, del uso para la crisis hipertensiva, usamos el comprimido de 10 miligramos, perdón, de 20 miligramos, que se repite cada 20 minutos por 3 dosis, y para la mantención 10 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿ya? Ese es el uso del nifedipino. Y también usamos el labetalol en el caso de, idealmente, de la primera línea del manejo de la crisis hipertensiva intrahospitalaria, ¿cierto? Que se utiliza con dosis de 20, 40, 80 y 80 con un máximo de 30 miligramos día. Y la neuroprotección, que es lo que estábamos viendo ahora, que es el sulfato de magnesio. Sí. ¿Son 30 miligramos por día o 300 miligramos por día? 300 máximo. Ah, ya. 300 máximo. Que había dicho 30. Disculpen. No, 300 miligramos máximo al día. ¿Ya? Y como neuroprotección, el sulfato de magnesio, que lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a seguir viéndolo a continuación. Lo importante, ¿cierto?, que dentro de los cuidados, cuando usamos el sulfato de magnesio, es tener el control de la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y los reflejos osteotendíneos, ¿cierto?, por los efectos que tiene ya tanto uno en la parte del sistema urinario, porque es la vía de eliminación del fármaco para asegurarnos que se está eliminando una vez de que cumplió, ¿cierto?, su efecto en el organismo. Los reflejos osteotendíneos, porque también son un signo de la dosis metabólica del fármaco, y la frecuencia respiratoria, porque también el riesgo que tiene el uso de este fármaco, ¿cierto?, es la depresión respiratoria. Y tener claridad que tengo que tener a mano siempre cuando utilizo sulfato de magnesio el gluconato de calcio, que es el fármaco que me permite, ¿cierto?, revertir los efectos del sulfato de magnesio en el caso que tenga efectos no deseados. En el caso de del síndrome de parto prematuro, vimos nosotros tocolíticos, corticoides, neuroprotección nuevamente, ¿cierto?, para el efecto en el feto, y los antibióticos. Recordar que dentro de los tocolíticos que nosotros revisamos, vimos al nifedipino, vimos el fenoterol, vimos el atosiban y la indometacina, cada uno con sus respectivas, ¿cierto?, indicaciones. En el caso del nifedipino, similar a las dosis del manejo de la crisis hipertensiva. En el caso del fenoterol, que es el fármaco de segunda línea a utilizar, la importancia que se tiene que utilizar después de una amniocentesis, que hay que tener el pulso controlado, ¿cierto?, por el efecto cardiovascular que tiene este fármaco, y que hay que tener la precaución en su uso de que no puede ser un retiro brusco, sino que tiene que ser un retiro paulatino, y que tiene contraindicación en algunas usuarias desde el punto de vista con patologías cardíacas. El atosiban dijimos que era el gold standard, pero por su alto costo no estaba disponible en todos los lugares, y la indometacina, que también cuando teníamos pacientes con efecto del fenoterol, ¿cierto?, podíamos utilizarla, pero con cierta precaución por el cierre precoz del ductus que ejercía.
los corticoides, que los vamos a revisar la próxima semana, el sulfato de magnesio y los antibióticos que también vamos a revisar la próxima semana. Recordar, ¿cierto?, que el sulfato de magnesio es un anticonvulsivante, que la presentación, que era la pregunta, ¿cierto?, es una ampolla al 25% en 5 ml, que tenemos una dosis de carga para el usar este medicamento, una dosis de mantención, ¿cierto?, que es de 4 a 5 la dosis de carga en 30 minutos, 30 a 40 minutos, y la dosis de mantención de 1 a 3 gramos por hora, ¿cierto?, dependiendo de los efectos. Las precauciones que ya las vimos en cuanto a los controles que teníamos que incluir en el uso en pacientes con uso de sulfato de magnesio, y que la indicación no es como tocolítico, sino que es neuroprotección en el caso del síndrome hipertensivo para la madre y en el caso del parto prematuro para el feto, ¿ya? Y aquí están las dosis metabólicas que yo les mencionaba anteriormente. La presentación del sulfato de magnesio es ampolla al 25% en 5 ml. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya vimos el tema de la concentración, que eso nos dice que hay 25 gramos de sulfato de magnesio en 100 ml de solución. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo variable conocida, 25 gramos en 100 ml, pero mi ampolla de presentación es de 5 ml. Eso quiere decir que en cada ampolla de sulfato de magnesio al 25%, yo tengo 1,25 gramos de sulfato de magnesio. Eso es importante tener en consideración al momento de yo poder preparar, ¿cierto?, las concentraciones. ¿Qué otras dos, Karina? Es que no revisamos la respuesta correcta de las otras dos preguntas que habían ahí. La primera pregunta era de la presentación del sulfato de magnesio, la estamos viendo ahora, ¿cierto? Que son 25% en 5 ml. Esa era la primera. La segunda pregunta era de La dosis metabólica. la dosis metabólica, esa la revisamos. Revisamos que era 6 a 8 porque revisamos una. ¿Y la otra? Ay, no me recuerdo cómo era la pregunta, pero Era la cantidad. por uno que era de... Yo tengo la pregunta. Ah, ya, buena. Era, ¿qué fármaco de segunda línea utilizaría para el manejo de una usuaria de 33 semanas con dinámica uterina 4 en 10 con antecedentes de arritmia? Ya. Ahí dimos un poco la respuesta cuando vimos cierto cuadro del parto prematuro. Si yo tengo una usuaria, en la primera línea del tocolítico es el nifedipino, la segunda línea es el fenoterol, pero si tengo una usuaria con arritmia, no puedo usar el fenoterol. Me queda para usar el atosiban, ¿cierto? O la indometacina. Pero la indometacina dijimos que tenía contraindicación en gestaciones mayores de 33 semanas, por ende, en este caso, la respuesta correcta era el atosiban. Ahora sí, se me saltó esa pregunta. Sí, y la otra porque eran dos. ¿Ya? La última era, ¿cuál es el fármaco de primera elección para el manejo del parto prematuro? Ya, y pero... aquí está, el nifedipino. Sí. ¿Ya? Eso, gracias, Super. profe. La penúltima encuesta. Vamos con la penúltima encuesta, que tiene que ver con la preparación del sulfato de magnesio. Ya vimos cuál era, ¿cierto?, la concentración que tenía la ampolla, y ahora la pregunta es, ¿cuántas ampollas necesito para preparar 5 gramos de sulfato de magnesio? Ya les hice la primera parte del ejercicio con la diapositiva anterior. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la dosis de carga del sulfato de magnesio? Y ahí también se las di en la respuesta, a ver si estaban atentas, y atentos, y atentos. Las dos preguntas las vimos recién en el resumen de los
fármacos. Ya. Empezamos las respuestas. Muy bien. Súper, vamos. Vamos, vamos. Ahí ya se están terminando los cálculos, están empezando a votar. Muy bien. Bueno, un 20% de votación. Vamos, vamos, anímense. Ya llevamos un 25% de votación. Vamos bien con las respuestas. Vamos a parar en el 50%, vamos en un 40%. Ya, vamos a parar. Vamos a ver los resultados. Se me pasó la hora volando, chicas, chicos. ¿Cuántas ampollas necesito para preparar 5? Están viendo los resultados, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Cuántas ampollas necesito para preparar 5 gramos de sulfato de magnesio? Recién hicimos el cálculo que cada ampolla de sulfato de magnesio tenía 1,25 gramos de sulfato de magnesio. O sea, si yo quiero preparar 5 gramos, tengo que tener 4 ampollas, porque 4 por 1,25 me da 5 gramos. ¿Ya? Así que efectivamente la respuesta correcta era 86, era 4 ampollas. La dosis de carga del sulfato de magnesio, lo vimos en el resumen, ¿cierto? Son
entre 4 a 5 gramos en 30 minutos. Esa es la respuesta correcta. 2 gramos hora, 1 gramo hora y 3 gramos hora, ¿cierto? Son las dosis de mantención. Así que estaban incorrectas. Y si tengo una preparación del sulfato de magnesio de 10 gramos en 500 ml de suero glucosado al 5%, ¿a qué velocidad de infusión debo programar la bomba de infusión para administrar 3 gramos hora? Efectivamente son 150 ml hora. Así que ahora vamos a ver el por qué, ¿cierto? Para ir ya finalizando. Aquí el ejercicio, ¿cierto?, de la ampolla de sulfato de magnesio, que llegamos a la conclusión, ¿cierto?, que tenía 1,25 para preparar la dosis de carga. Son 4 ampollas porque eran 5 gramos, ¿cierto?, una ampolla. Y para programar la bomba de infusión tenemos el volumen total, ¿cierto?, que esto fue la primera pregunta que nosotros hicimos. Si lo quiero pasar en 30 minutos, el volumen total que tengo que poner en la bomba de infusión son 250 ml, la velocidad de infusión son 500 ml hora, para que me pasen los 5 gramos en 30 minutos, que fue el primer ejercicio que hicimos cuando vimos el tema de la programación de la bomba de infusión. ¿Por qué se los puse? Porque efectivamente es como en algunos lugares se prepara, ¿cierto?, el sulfato de magnesio. ¿Y qué es lo que uno hace después? Como le quedan 250 ml cuando termina de pasar la primera dosis, uno reprograma la bomba de infusión. Sigue manteniendo el volumen total de 250, que es lo que le queda al matraz que ustedes prepararon, pero la velocidad de infusión es la que cambia según la dosis de mantención que se les está pidiendo. Y para hacer el cálculo de la dosis de mantención, tenemos que, en algunos lugares se preparan, ¿cierto?, con 8 ampollas, 16, por eso va a depender de la cantidad de la concentración del fármaco que ustedes tengan, pero lo habitual es que se preparen con 8 ampollas de sulfato de magnesio en 500 ml, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que si 4 ampollas eran 500 ml, 10 ampollas son, perdón, si 4 ampollas eran 5 gramos, 8 ampollas, ¿cuántos gramos tiene entonces esta preparación? 10, súper. Entonces, si yo tengo 10 gramos, ¿cierto?, concentrados en 500 ml, hago mi regla de 3 y me dice, ¿cierto?, que yo estoy administrando cada 100 ml 2 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, si yo tengo en 100 ml 2 gramos, en 50 ml tengo, ¿cuántos gramos? 1 gramo. Entonces, si yo programo esa bomba de infusión a 50 ml hora, voy a estar administrando el sulfato de magnesio a 1 gramo hora. Si la programo a 100 ml hora, lo estoy administrando a 2 gramos hora, y la pregunta era, ¿a cuánto lo administraba, cierto? 3 gramos hora, a 150 ml hora. Entonces, habitualmente uno saca el cálculo para uno y después ya le quedan los cálculos para poder hacer las programaciones correspondientes. ¿Estamos claros, chicos, chicas? Por un tema de tiempo, vamos a dejar el fenoterol para la próxima clase, para partir la próxima clase, pero vamos a terminar con esta última autoevaluación del día. ¿Cómo estuvo mi rendimiento? Su autopercepción de cómo estuvo o cómo se sintieron el día de hoy. Esto les dice a ustedes mismos cómo lo tengo que hacer, cómo anclé los conocimientos el año pasado, cuál es mi desafío. Esta es una autoevaluación. Tenemos un 85% de respuesta, y para que ustedes vean, ¿cierto?,
esta es la percepción de ustedes, ¿cierto? Hoy día de cómo estuvieron. Algunos deditos para arriba, se sintieron súper cómodos, muy buenos, ¿cierto? Su autopercepción, anclaron conocimientos, muchos también buenos, y varios que dicen, ¿cierto? Prácticamente la mitad dice que tiene que mejorar. Y lo importante es eso, es tener la claridad de que podemos mejorar, de que estamos recordando ciertos conceptos nuevos, o sea, conceptos que lo estamos trayendo a la memoria, estamos refrescando, así que un súper buen trabajo, los felicito. Nos vamos a ver, ¿cierto?, el próximo lunes. Espero que la clase, si bien es un tema un poco aburrido de repente al que no le gustan las matemáticas, pero espero que haya sido un poco más entretenida la dinámica para que se les vayan anclando los conocimientos. Les deseo todo el éxito y en esta asignatura es la única clase que hago con ustedes, así que les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos el lunes. Qué bueno que les gustó. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, me voy porque me están esperando en una reunión, así que voy a dejar de grabar.